Muy bien. Entonces, la semana pasada terminamos viendo lo que eran las gráficas de las funciones polinomiales y las gráficas de las funciones racionales. Todas las, digamos, como los tips y las instrucciones para poder realizar una buena gráfica, para mirar las intersecciones, mirar las asíntotas, etcétera, etcétera. Hoy vamos a continuar con lo que es la función inversa. Entonces, habíamos hablado inicialmente al principio del curso, que una función era como una maquinita, ¿no? Que entraba algo y salía algo. Entonces aquí entraba X y salía f de X. Bien. Entonces, para que una función tenga inversa, ¿sí? Tiene que cumplir algo muy importante, y es que para cada valor de esta maquinita se obtiene un valor, voy a poner aquí Y mejor, un valor Y. Para cada valor X hay un valor Y, pero lo que es importante es que para cada valor de Y haya solamente un valor de X. ¿Qué quiere decir? Imagínense que este es el conjunto de su dominio, el dominio de su función tiene varios puntos aquí. Y este es el rango de su función. Bueno. Y ese es el rango de su función. Y entonces, para que una función tenga inversa, bueno, debe tener exactamente por cada punto de su dominio uno en el rango solamente. Y por cada punto del rango, uno de su dominio solamente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si hay dos valores de X que me dan el mismo valor de Y, entonces la función no tiene inversa. Un ejemplo, la función X cuadrado. Voy a irme para el otro lado porque está muy harto. La función f de x igual a x cuadrado. ¿Qué pasa con la función f de x igual a x cuadrado? Que, por ejemplo, f de 1 es igual a 1 al cuadrado. ¿Sí? Y f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ambos me dan 1. Es decir, para esta función, el valor y igual 1 se obtiene a partir de dos valores de x, es decir, de x igual 1 o de x igual a menos 1. Entonces, en este caso, esta función no tiene inversa. Se dice que esta función no es 1 a 1. Para que una función tenga inversa, la función debe ser función 1 a 1. Es decir, función 1 a 1. Si es así, si es, entonces la función tiene inversa. ¿Sí? Esa es la condición para que una función tenga inversa, ¿no? Luego miramos lo que es la inversa en sí mismo, pero lo importante es entender primero lo que es una función 1 a 1. Esta función que tenemos aquí no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque hay dos valores de aquí que me dan el mismo valor de acá. ¿Sí? Mientras, por ejemplo, y bueno, y en general no son solo dos, hay muchos valores, pero si hay algún valor de y en el cual hay dos o más que me den lo mismo, entonces ya no es 1 a 1. Por ejemplo, la función f de x igual a x, sí es 1 a 1. Esta función sí es 1 a 1. ¿Por qué sí es 1 a 1? Porque no hay ningún valor de x al que dos valores me den la misma cosa. ¿Sí? O sea, para cada valor de x, por ejemplo, 1, esto me da, bueno, voy a poner aquí otra, x más 2, por ejemplo, para que no sea tan obvio. F1 me da 3, pero no hay ningún otro valor de x que me dé 3.
O sea, independiente de qué valor ponga aquí, no habrá ninguno que me dé lo mismo, ¿sí? Entonces, si me da 3 acá, la única manera para que me dé 3 es que aquí sea 1. Mientras que fíjense acá que la manera para que me dé 1, en este caso, hay dos maneras, ¿sí? O en otro ejemplo de esta del f de x igual a x cuadrado, por ejemplo, f de 2 me da 4, pero f de menos 2 también me da 4, ¿sí? Entonces, para este valor de y, hay dos valores que me dan lo mismo, ¿sí? Me dan ese mismo y. Mientras que en esta función, para este valor de 3, solo hay uno que me da ese valor de 3. Y así para cualquier valor de y, ¿sí? No importa lo que yo escoja, como x, siempre me va a dar un valor distinto. Y eso es lo que se llama una función 1 a 1. Mientras que esta función f de x igual a x cuadrado no es 1 a 1. ¿Alguna pregunta? Si es claro lo que es una función 1 a 1 y lo que no es una función 1 a 1? Hola, ¿me Sí, profe, escuchan? claro. Sí. Díganme un ejemplo de una función que no sea 1 a 1. ¿Quién tiene una función? Denme un ejemplo de una función que no sea 1 a 1. A ver, ¿ninguno? Profe, intente 2x al cuadrado. Bueno, 2x al cuadrado. Claro, f de x igual 2x al cuadrado. Esta función no es 1 a 1. Esto no es 1 a 1. Muy bien. Alguna que no involucre a x al cuadrado. Ni a x a la 4. Ni a x a la 6. Una función distinta. ¿No? ¿No se les ocurre ninguna? Y con Bueno, ¿qué raíz. tal? Profe, con Bueno, raíces. con raíz, X a la no, 3. porque ahí sí la raíz cuadrada de algo es siempre positiva, se define como positiva. Entonces, Profe, raíz de X. bueno, a ver, veamos raíz de x, listo. F de x igual raíz de x. Entonces, díganme un valor de y. Profe, O sea, recordemos que aquí es hacia el otro lado, está hacia y. Por ejemplo, f de 4 es igual a 2. ¿Hay algún valor de x que me dé también 2? O sea, que raíz de algo me dé 2. menos 2. No. No, el único raíz de algo que me da 2 es 4. ¿Sí? A ver. Entonces, fíjense, y en general, para cualquier valor de aquí, de raíz de x, la única manera es que haya un solo x. Entonces, esta función, la función raíz de x, sí es 1 a 1. Sí es 1 a 1. Entonces, ninguno se le ocurre una O función. sea, o sea que aquí no aplica, Profe, ¿y valor absoluto? Bueno, un momento, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Que aquí no aplica qué? pues el tema de si uno por lo menos coloca raíz de 1, pues uno puede colocar también raíz de menos 1. Lo que pasa es que eso es para el otro lado. Fíjense que es distinto. Ok, ok. Sí, el ejemplo que usted me está diciendo es al revés. No es que para uno de aquí existe solo uno de aquí, sino que para uno de aquí existe dos de aquí. Sí, F4 igual 2 o F4 igual menos Listo. 2. Sí, es distinto. Es distinto. Pero bien, Joseph, ese es un buen ejemplo de una función que no es 1 a 1, valor Gracias, profesor. absoluto.
Yo le respondo cuando dice algo que es interesante. Valor absoluto de X. Bueno, este es un buen ejemplo de una función que no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, f de 2 me da 2. Pero ¿qué pasa? Que f de menos 2 también da 2. Bueno, tenemos aquí asistentes. Entonces, f de 2 igual a 2 y f de menos 2 también es 2. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Que esta función no es 1 a 1. ¿Sí? No es 1 a 1. ¿Sí les quedó claro eso? Les digo otro ejemplo de una función que no es 1 a 1. Por ejemplo, f de x igual a seno de x. La función trigonométrica. ¿Sí? No es 1 a 1 porque, por ejemplo, f de 0 es igual seno de 0. Bueno, luego miramos esto. Seno de 0 es igual a 0. Pero ¿qué pasa? Que f de 360 grados, por eso 360 grados, pensándolo en grados, también es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esa es otra función que no es 1 a 1. Bueno, entonces ya tenemos claro lo que es una función 1 a 1 y lo que no es una función 1 a 1. Y entonces, para poder saber a partir de la gráfica si una función es 1 a 1 o no, lo único que tengo que hacer es mirar qué pasa con... Entonces, sabemos que esta no es 1 a 1, ¿no? La fx igual a x cuadrado. Entonces, lo que tengo que mirar es qué pasa si yo trazo una recta horizontal. Si corta en 2 puntos, de una vez sabemos que la función no es 1 a 1. No es Esa profecía es 1 a simétrica. 1. No es si es simétrica, porque es si corta en algún punto, si corta 2 veces, si alguna recta horizontal corta 2 veces a la gráfica, ya no es 1 a 1. Otro ejemplo, digamos que no sea simétrico. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta gráfica aquí. Por ejemplo, esta gráfica. Digamos que existiera una función así. Esta no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque si yo trazo esta, por ejemplo, aquí me corta 3 veces, ¿sí? Entonces, de esa manera sabría yo que esta función no es 1 a 1. Y no es simétrica tampoco, ¿sí? Entonces, si en algún momento, si al trazar una recta horizontal yo corto más de una vez a la función, entonces ya no es 1 a 1. Fíjense que en este caso, por ejemplo, lo que tendríamos es que para este valor de y, para este valor de x, perdón, y para este otro valor de x, digamos, si esto es x1 y esto es x2, y digamos que este valor de y sea y, entonces f de x1, ¿cuánto da? Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto da? ¿Cuánto da f de x1? No sé, Y1. Bueno, dijimos Poner que algo. este verde es y, entonces y. ¿Sí? ¿Y cuánto daría f de x2? Y también. Y Y. también. Y también, ¿sí? Y esto es lo que no puede pasar. ¿Bien? Entonces, por eso, si yo trazo esta línea horizontal y en algún momento me corta a más de 1, estoy de una vez diciendo que la gráfica no es 1 a 1. Mientras que si no hay ninguno de esos, por ejemplo, si hago algo así, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una gráfica así. Ah, no, esta no, perdón. Por ejemplo, una gráfica así. Esta gráfica sí es 1 a 1.
porque no importa cuál recta horizontal yo trace, solo me corta una vez. O por ejemplo, por aquí, solo me corta una vez. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, esta sí es 1 a 1. Sí. ¿Sí es claro esto? Bien. Señor. Entonces, aquí en el ejemplo que tenemos acá, tenemos que esta no es 1 a 1. Y como pueden ver, esta es la misma, es f de x igual a x cuadrado más 1, que ya sabemos que va a tener problemas. Y si trazáramos esta línea aquí, pues habría dos valores que cortaría. Y f de x1 sería igual a f de x2. Mientras que esta de aquí sí es 1 a 1, porque no importa cuál valor de y yo escoja, siempre habrá solamente uno que me dé. Bien. Entonces, esto es lo que es una función 1 a 1. Y entonces, lo que yo voy a ver es que una función 1 a 1 va a tener una función inversa. ¿Qué características tiene la función inversa? Tiene la característica de que si g, si la inversa de f es g, o sea, g es la inversa de f, entonces f de g de x me va a dar igual a x y g de f de x me va a dar igual a x también. Entonces, lo que quiere decir eso es que si yo tengo aquí mi dominio y yo le aplico la función f, me va a ir a y. Y si a y yo le aplico la función g, me va a ir a x. ¿Sí? Y así con todos los puntos, con todas las parejas posibles. ¿Sí es claro? Entonces, y normalmente uno escribe la función inversa, la escribe de esta manera. Uno normalmente escribe que f a la menos 1 es la función inversa de f. Inversa. Inversa, bueno, ahí dice inversa. Inversa de f. Y entonces ahí yo quiero hacer recalcar algunas cosas que tienden a confundirse. Entonces, con negro mejor. El año pasado yo tenía un estudiante que era daltónico y entonces él me decía que cuando yo hacía las gráficas con estos colorcitos, él no era capaz de diferenciar como tres de ellos. Entonces me tocaba todo hacerlo como en blanco y negro para que pudiera diferenciar las gráficas. Era curioso. ¿Hay alguien que tiene aquí daltonismo? No es que esté mal ni nada, sino No creo tanta belleza. tenerlo claro. Pero el año pasado yo no me lo imaginaba y todo el tiempo escribiendo, no, y que miren este color verde, y miren este color rojo, tal, 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 y resulta que cada vez que yo ponía ejemplos con colores, él no entendía nada. Entonces uno tiene que preguntar y tener cuidado porque a veces uno no se da cuenta. Bueno, entonces, esto, f es la función y entonces, bueno, lo que sucede es que si yo quiero la inversa, entonces normalmente uno la coloca como f a la menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo cojo f y se lo aplico, si yo tengo x, le aplico la inversa y le aplico f, esto me va a dar x. Y si es al revés, yo tengo x, le aplico la función y a la función le aplico la inversa, esto me va a dar x también. Entonces esto lo que viene siendo es como, si miramos lo de la cajita, recordemos nuestra máquina que hace arepas. Entonces si yo tengo x, lo paso por la cajita que es mi función, me va a dar un resultado. Y si ese resultado yo lo meto por otra cajita, pero que tiene la función inversa, ¿qué va a salir acá? La misma X. La misma x.
Entonces fíjense que eso es lo que hace el proceso. O si yo tengo X y le aplico, lo meto a la cajita y le aplico la inversa, y luego el resultado, yo le aplico la función original, pues aquí también va a salir X. Es como si no hubiéramos hecho nada. ¿Sí? Es como si se cancelara, más o menos. Es como si se cancelara, exacto. Pero entonces yo quiero hacer aquí varias aclaraciones. Y es que cuando yo hago esto, por ejemplo, f de menos 1 de x, yo no estoy diciendo, y esto es una cuestión de la notación, es decir, la manera como escribimos las cosas. Yo no estoy diciendo que la letra f esté elevado a la menos 1. O sea, ¿qué errores se cometen aquí? Esto no es lo mismo. Claro que como esto es f a la menos 1, entonces digo, bueno, entonces esto es 1 sobre f x. Esto no es lo mismo que eso. Esto tampoco es lo mismo que 1 sobre f de x. Fíjense que es distinto. No es lo mismo. Este muñequito de aquí, este menos 1 que se le coloca aquí, solamente para indicar que es la inversa de esta función. Si yo quisiera esto que está aquí, yo tendría que escribirlo no así como está aquí escrito, sino que tendría que escribir algo así. F de x, todo a la menos 1. Eso sí es igual a esto de acá. ¿Sí? Pero acá no es igual. Y tampoco quiere decir que si yo tengo f de x y lo multiplico por f menos 1 de x, eso no quiere decir que esto me dé, eso no me da x. Esto está mal. Es distinto porque estamos multiplicando. Para que me dé tiene que ser una función compuesta. Es decir, que yo le aplico la función a la inversa o le aplico la inversa a la función. No que las esté multiplicando ni nada parecido. ¿Sí es claro eso? Esto es un error muy común que ustedes cometen. Entonces tengan cuidado con eso. Bien. Entonces un ejemplo de una función inversa es, por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x menos 8, por ejemplo, ¿cuál sería la función inversa? ¿Cuál sería la función inversa? ¿Cuál creen ustedes que es? Si yo tengo cualquier valor, le resto 8, para devolver lo que tendría que hacerle a cualquier valor. Sumarle 8. Efectivamente. Y esta sería la función inversa de esta, porque fíjense que si yo hago f de f menos 1 de x, ¿esto qué significa? Esto es lo mismo que f de, ¿cuánto es f menos 1 de x? X más 8. ¿Sí? ¿Y cuánto es f de x más 8? Pues f es una función que recibe un número y le resta 8. En este caso el número es x más 8. Entonces sería x más 8 menos 8. ¿Sí? ¿Qué me da eso? Me da x. ¿Sí ven ese procedimiento que hice ahí? Sí, profe. O sea, la idea es que no te... Sí. Como que la forma Claro. de... Sí, profe, eso mismo le iba a preguntar yo, ¿por qué daba X? No, pues, o sea, la idea no es que dé x. Bueno, perdón. O sea, da x porque efectivamente f y f menos 1 y f menos 1 de x, f y f menos 1 son inversas. Si fuera otra cosa, no fuera inversa. ¿Sí? Esto que acabo de hacer aquí solo ocurre con la inversa. ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Ahora, yo lo mismo puedo hacerlo así. Y de hecho tendría que hacerlo. Tengo que mostrar que efectivamente es la inversa, entonces ahora tengo que aplicarlo así. Entonces,
f de x a que es igual a x menos 8. Entonces le tengo que aplicar la inversa de f a x menos 8. ¿Y qué hace la inversa de x? Coge un valor y le suma 8. Entonces en este caso el valor es x menos 8. X menos 8. Y le sumo 8. Me da x. Entonces, efectivamente, para poder yo saber si las dos funciones son inversas, me tienen que cumplir estas dos cosas. Esta y esta me tienen que cumplir. Es decir, que la inversa aplicada a la función me dé x y que la función aplicada a la inversa me dé x también. ¿Sí? ¿Es claro eso? Muy bien. Entonces, algunas propiedades de la función inversa. El dominio de la función inversa es lo mismo que el rango de la función original. ¿Sí? Como es inverso, entonces es al revés. Si yo quiero hallar el dominio de la inversa, es lo mismo que el rango de la función original. Y el rango de la inversa es lo mismo que el dominio de la función original. ¿Sí? Una función inversa es una función 1 a 1. La inversa de, bueno, esto es una propiedad, la inversa de f menos 1 es f. Es decir, si yo tengo que f menos 1 es la inversa de f, pues entonces f va a ser la inversa de f menos 1. ¿Sí? O sea, es como, son parejitas de inversas. No es que una sea la inversa y la otra la normal. O sea, por ejemplo, aquí yo dije f de x, f de x es x menos 8 y f menos 1 de x igual a x más 8. Entonces, f menos 1 es la inversa de f. Pero yo hubiera podido verlo al revés. Es decir, f menos 1 de x es x más 8 y f de x es x menos 8. Entonces, en este caso sería al revés. f es la inversa de f menos 1. ¿Sí lo ven? Es decir, estas dos son inversas la una de la otra, básicamente. Simplemente que a mí se me ocurrió ponerle a este f y a este f menos 1, pero yo hubiera podido ponerlo al revés para indicar que efectivamente esta función de acá es la inversa de esta de acá. ¿Sí lo ven? O sea, si yo tengo una función que es inversa de la otra, entonces al revés también se me cumple. ¿Es claro eso que estoy diciendo? Bueno. Y la inversa de f es única, es decir, si una función tiene una función inversa, entonces es la única, no hay varias funciones inversas para una sola función, ¿sí? O sea, siempre es solo una máxima. Bien, entonces encuentre la inversa de esta función de aquí. Entonces aquí son los truquitos para hallar las inversas. Entonces siempre que yo quiera hallar una inversa, pues por ejemplo en este caso, yo tengo esta función f de x igual a x al cubo. ¿Sí? Entonces yo quiero hallar la inversa de esta función. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Yo tengo x cubo es igual a y. Para hallar la función lo que tengo que hacer es despejar x. Despejar x. Entonces, ¿qué pasa? X, si yo quiero despejar x, yo lo que tengo es x es igual a raíz cúbica de y. Y una vez haya despejado x, ya tengo la inversa. Esta va a ser mi nueva inversa. Entonces, ¿qué significa? Que f menos 1 de x es raíz cúbica de x. ¿Sí lo ven? Entonces, Sí. partimos de nuestra función, decimos, bueno, x cubo es lo mismo que y. Siempre ponemos así, digamos. Despejamos x. Y esto que me da, esto es mi nueva función, que usualmente pues uno lo pone en términos de x, pero yo hubiera podido poner aquí sin ningún problema y era la misma cosa. ¿Sí? Estas dos, es eso y esto es lo mismo. Es que yo escojo el que le quiero poner a la variable de adentro.
Bien. Y listo. Y así se halla la inversa. El otro ejercicio que hay ahí, f de x igual 5x menos 7. Entonces, f de x igual a 5x menos 7. Entonces, ¿qué? Para allá la inversa, ¿qué hago? Digo, 5x menos 7 es igual a y y despejo x. Entonces, 5x es igual a y más 7. X es igual a y más 7 sobre 5. ¿Sí lo ven? Y entonces, ya teniéndolo aquí, pues ya decimos, bueno, entonces la inversa de f es x más 7 sobre 5. ¿Preguntas? No, profesor, todo claro. Perfecto, perfecto. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos graficar la función inversa? ¿Cómo graficamos la función inversa? Si yo tengo mi función original y yo quiero graficar la función inversa, lo que tengo es que hacer una reflexión con respecto a la recta y igual a x. Bien, con respecto a la recta y igual a x. ¿Eso qué significa? Significa que yo tengo aquí una función, por ejemplo esta. Esta función tiene inversa. Bueno, aquí me quedó un poquito subida, pero tiene inversa. Entonces yo lo que tengo que hacer es, trazamos la recta y igual a x. Recordemos que la recta y igual a x, no importa que la corte. La recta y igual a x es una recta que va por cada valor de x es lo mismo en y. Entonces 1,1, 2,2, 3,3 y así sucesivamente. Bien. ¿Y cómo grafico la inversa de esta función negrita? Entonces yo lo que hago es cojo un punto de aquí y lo reflejo sobre esta recta. Entonces, ¿cómo reflejo? Llego y trazo una recta perpendicular y lo copio. Lo copio, ¿sí? Fíjense que queda un poquito corto, pero lo copio. Ahora, por ejemplo, trazo perpendicular y la copio. ¿Sí? Y en este caso, fíjense que aquí como que se pasó, pero entonces trazo la perpendicular es para el otro lado. ¿Sí? Y la copio. Los que corten a la y igual a x se quedan ahí. Entonces, por ejemplo, esta. Acá. Entonces, fíjense que ahí ya más o menos vemos cuál es la forma que va a tener la inversa. La inversa va a tener esta forma que está aquí. Esta va a ser la recta inversa. Perdón, la función inversa. Obviamente ahí me quedó mal porque pues no está perfectamente dibujada, pero esa es la idea. ¿Alguna pregunta? ¿Sí es claro esto? Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, uno más sencillo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo esta función. Esta función que tiene inversa. ¿Sí? Esta función tiene una inversa. Entonces, trazo la recta y igual a x.
Y para cada valor, trazo horizontal, perdón, perpendicular y lo copio. Y me queda aquí. Este me queda ahí mismo, porque cruza por ahí. Este, por aquí, por aquí, por aquí, ¿sí? Entonces luego hago la gráfica. Bueno, ¿sí? Y ahí tendría la función inversa. ¿Qué propiedades tiene? Tiene la propiedad que para que un punto sea el inverso de otro, digamos, si la coordenada de este punto es A, B, la de este punto va a ser B, A. ¿Sí? Así cambian las coordenadas. Entonces, si la coordenada de esto fuera C, D, la coordenada de este de aquí va a ser D, C. ¿Sí lo ven? Y de esta manera, a partir de la función, yo puedo hallar la función inversa. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo bien? No, profe. Bueno. ¿Qué falta aquí? Bueno, entonces, vamos a hacer juntos este ejercicio que está aquí. Bien. Entonces, dice, en los problemas 23 y 24, trace la gráfica de f-1, o sea, de la inversa, a partir de f. Entonces, fíjense, tenemos esta función que está aquí y queremos la inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos la recta y igual a x y lo que hacemos es que copiamos para el otro lado, ¿no? Entonces, si esto está en 1,0, ¿qué coordenada va a tener aquí? Va a tener la coordenada 0,1. ¿Sí? Uy. Lo borré todo, bueno. Entonces trazamos la recta y igual a x. Copiamos. Esta va a tener la coordenada 0,1. Y digamos, si quisiéramos ver esta, pues simplemente es como este punto de acá corresponde a la copia por este lado. Este punto de acá corresponde a la copia por este lado. Entonces, si quisiéramos graficarlo, lo que tendríamos es una gráfica de este estilo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa por aquí? ¿Sí lo ven? Me queda un poquito choneto, pero esa es la idea. Entonces lo mismo por este lado. Venga, la hago mejor porque esa me quedó muy fea. Este puntico aquí se me refleja por aquí. Entonces, esto lo que va a hacer es una cosa así. ¿Sí? Olviden esto rojito de acá. Y ahí tendríamos la función inversa. Y ahora esta de acá, pues entonces trazamos la recta y igual a x. Como esta parte de aquí, este punto de aquí, viene siendo este punto acá. ¿Sí? O sea, este se convierte en este. ¿Sí? Este se queda ahí porque lo que corta se queda igual. Este de acá se convierte en este de acá. ¿Sí?
este de acá, por ejemplo, si yo agarrara un punto acá, como por ejemplo este, quita por acá. Entonces fíjense que es la unión de este con este con este. Entonces la función inversa sería algo así. Bien. Entonces, eso es lo que se haría en este ejercicio que está acá. Si ustedes quieren hallar las inversas de esto, de las de abajo, pues tendrían que hacer algo muy parecido a lo que estamos haciendo. Bien. Entonces, antes de pasar a este ejercicio, ¿qué les parece si ustedes hacen los dos últimos que quedan aquí, el 25 y el 26? Vamos a hacerlo rápidamente en Flop Edu. ¿Listo? Se lo mandamos, profe. Sí, por Flop Edu. Vamos a hacerlo por acá, por la página. Voy a parar aquí y grabar.